de órganos, tratar de mantener con vida al paciente. Eso es una cirugía de control del daño. Reparar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Y como saben, muchas veces en los informes, en las mismas noticias que hacen una cirugía y tienen programadas 6 cirugías después. A veces. Muy olvidado. Ahora vamos a ver. Ese es un tema económico. Cirugía de control de daño. Si tengo un hígado, un trauma del paciente de depósito analizado, trauma de nervio cerrado, con lesión importante en el hígado que sangra, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría? ¿Qué haría en el paciente? Agarrar el retrovirtido, buscar lo que saca el hígado. Cambiado de morir. Un par, una empaquetamina. Póngale 3 compresas, 4 compresas con 5 para recordar. 2. Si es un trauma vascular, no busque sacar su arteria desde un bypass. Agarre un poquito de suelo o un dientecito de la anestesia de la ortopedía y lo pone en 2 cabos que están rojos, lo liga y lo deja atrás de su fuerza. Lógicamente que tiene que tener un problema. Este paciente está. Y si es una perforación de víscera hueca, por también no voy a refrescar y hacer artromorfismo, pasó tiempo. Haga favor. Ese es el cirugía de control de daño. Por eso se llama cirugía abreviada de trauma. Hacer lo más que pueda en el menor tiempo posible. Y pasarlo de No se entiende alguna cosa. Entonces, el conjunto de procedimientos quirúrgicos simples destinados a la estabilización fisiológica del paciente productor. Hacer un impacto es simple, solamente que puedo entender su peso. Pero vamos a ver. Vamos a ver si dice, hace referencia al control inicial de la hemorragia, de la contaminación haciendo otomía y el cierre temporal. ¿Qué es el cierre temporal? La parostomía por niños. Si nosotros le hemos dejado 3 compresas para comprimir el hígado y cerramos la pared arterial, ¿qué estamos haciendo? Un síndrome compartimental. Ya no lo digo. Porque le hemos llenado de compresa y le estamos sacando a la fuerza. Entonces, ese paciente, ¿qué va a hacer? Problema respiratorio y problema renal. Entonces, la gente de la cirugía está mal. Por eso se llama la parostomía comprimida. Cierre temporal. Y después pasa a terapia intensiva, donde hemodinámicamente lo van a compensar, van a mejorar la polémica, van a hacer la transfusión que necesita, qué coagulación le van a poner. Y después que el paciente esté compensado, vuelve a quirófano para hacer ya la cirugía definitiva. Miren, cómo empezó esto. En 1908, por un nivel, se habló del parcelamiento del país. Después el nombre de la paparrita. ¿Han escuchado hablar de la maniobra de Hollywood? Acuérdense de la hemostasia temporaria y definitiva.
Está bien, mire. Si usted tiene una hemorragia en el hígado, tiene que ver índice pulgar y la agarra de la cuerda. La aprieta y la busca cómo hacer o ligar lo que está sangrando de usted, la fuente de la hemorragia de los índices. A eso se llama el y este señor hizo el campeonato. Bueno, en 1912, Alta fue el que colocó un plástico en la empresa que dijo, porque me decía yo, vamos a ver, ¿por qué no es ideal? Si usted deja la compresa en el trauma, en el hígado que está lesionado, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Y cuando lo retire, va a volver a sacar. Entonces pusieron un plástico sobre la herida, pusieron las compresas y de esa forma no hubo riesgo de que retirar la compresa fuera de la zona. Stop le llamó la paratomía mundial. Bueno, lo llamamos ahora cirugía o cirugía radial, etc. Y por último, en 1992 fue que recién habló de control. Agarraron que está dañado para después hacer el tratamiento definitivo. Esta etapa, esta es el control de daño, tiene varias etapas. La primera etapa, la primera fase, la fase C. ¿Dónde es la fase C? ¿Qué hay que hacer ahí? Fase prehospitalaria. Control de la vía aérea. Estamos hablando de pacientes traumatizados. Acceso de luz o de suelo. Porque muchos se olvidaron de un examen. Le pusieron manchón, le pusieron antibiótico y ni siquiera había que no. La animación inmediata con hemocomponentes y una vez en emergencia pasa directamente aquí. Porque ya tenemos vía aérea, tenemos una vía periférica para que podamos comer. Bien, ya las etapas hospitalarias. Etapa 1, fase 1, microhospitalaria. Quirófano, control de la hemorragia, el PAC, control de la contaminación osmia y el cierre temporal de la calidad. La fase 2, o etapa 2, terapia o cuidado intermedio. ¿Qué hace ahí? Penetrancia térmica. No hay ningún sino que se va a devolver la temperatura normal al cuerpo de un paciente que está frío, por ejemplo. ¿Cómo? Con derivados, con sueros tibios, para mejorar la temperatura. Corrección de la coagulopatía, estabilización hemodinámica, apoyo ventilatorio, paciente intubado, paciente choqueado, paciente obnubilado. Por eso le pusieron el examen. El tórax produce eso, así. Identificación de la lesión. ¿Qué lesión tuvo? Agrega falla del órgano y eso compensa el cuerpo. Y después vuelve donde empezó, otra vez al quirófano, para hacer la reexploración. Retirar el paqui, si ya no está sangrando, la belleza. Retiro de ese paqui, pero antes de retirar el paqui siempre hay que mojar la compresa.
Quitamos el bypass con el suelito, el tubo de ATS y hacemos ya el bypass vascular. Porque el paciente es interesado, ya lo pasa en grado. Ahora, la ostomía. La ostomía es mejor que hacer. Un paciente que sangró 3 litros significa que la eliminación de la pared intestinal, por más que le hubieran recuperado la colaboración. Entonces, en lugar de para el uso del tercer tiempo, hacer la reconstrucción. Tratar de hacer la anastomosis va a ser un proceso, porque el paciente con este tipo de problemas que tiene edema en la pared y hace los puntos apretaditos bien, pero cuando fundan esos edemas, cuando se apagan esos edemas, ¿qué va a pasar? La anastomosis queda flojita, pues se va a funda. Entonces digo como a mí, que no le va a pasar nada al paciente. Entonces, hemos hecho las 4 etapas. Prehospitalaria y las 3 fases hospitalarias. Esta es la famosa cierre temporal. Un cirujano de trauma de Colombia, en Bogotá, inventó esto, la famosa bolsa de Bogotá. Tiene una bolsa de Bogotá. Y esos equipos de suero son granitos que lo cortan y lo ponen en la bolsa encima de la víscera y lo fijan junto a la poderosa. Entonces no se va a eviscerar y no va a haber fuga de líquido tampoco de la cabeza. Por eso se llaman bolsas de Bogotá, porque lo inventaron en Bogotá. Pero, hace unos años hubo un congreso de cirugía acá y vino el inventor de esto. Y cuando le dijimos cómo nació la idea de la bolsa de Bogotá, el doctor se molestó y dijo, no es bolsa de Bogotá. Puede ser Bogotá, pero que lo hice fui yo. Yo soy el doctor Borraes. Así se llama bolsa de Borraes. Borraes, la medida de los ciudadanos, bueno, no importa. Que se peleen Bogotá y Borraes. Antes, la ventaja de esta bolsa es que no se va a perder esta bolsa personal. ¿Por qué? Antes poníamos concreto y lo se prohibía. Usamos estas medias antiduras. Cortábamos en medio, poníamos un cierre de bragueta. Y lo que dejábamos por lado a la bragueta. Y el cierre quedaba. Entonces, cada que entrábamos a lavar solamente, lavábamos el cierre y lavábamos. Volvíamos. Ya está lavado, cambiábamos la máquina. Como es porosa, se queda fibrina y la fibrina produce inclusión. Ese es el cierre temporal de bolsa de Bogotá o de no se hace esto a todos los pacientes. Por eso hablamos de selección de pacientes. Y para que haya la selección de estos pacientes, hay 3 cosas. Primero, las condiciones. Tiene trauma contuso de alta energía. Pecho de la barriga de alta energía. Heridas penetrantes. Inestabilidad hemodinámica profunda de tipo perfusivo. Porque si lo cerramos, entonces, no. Acidosis metabólica, hipotérmico
Lesión multirregional, tal como trauma cerrado en la casa. Y trauma abdominal. Siempre y cuando veamos la posibilidad de que ese paciente va a vivir por el trauma de cráneo que tiene, hagamos la cirugía, la trabetomía que se vive. Si no, no hay que hacer. Por eso, con trauma, factores químicos, problema lo mismo, acidosis metabólica, pH menor a 7.2, hipotermia menor a 35 grados, resucitación y tiempo operatorio mayor a 1 hora y media. Por eso se llama cirugía abreviada de trabajo. No puede pasar de hacer un bypass 2 horas. Del año. Coagulopatía no mecánica y transfusión masiva, más de 10 unidades. Aquí abajo tenemos la maceta con el fondo rojo. Tenemos el grifo y nada más. La fisiopatología, el sangrado, acidosis, hipotermia, coagulopatía, dinámico de. Entonces, la presencia de coagulopatía y hipotermia, acidosis metabólica, paciente gravemente herido, bueno, vamos a quedar una hora, media hora para solucionar el problema del pago. Sí, podemos hablar. Podemos tratar mucho. No es mejor cirujano aquel que opera más rápido, no hay que opera mejor. Y si tiene competencia, yo opero a gente en 10 minutos, no importa operar en 1 hora para operar ahí. Entonces, tengamos mucho cuidado en el tiempo cuando mantenemos un paciente traumatizado gravemente. La meta de la cirugía de control de daño es evitar que se establezca el lateral. Hipotermia. Temperatura menor a 35. ¿Cuáles son las causas? Pacientes de quirófano, contaminación, el aire ambiente, los suelos, la compresa fría, la laboratoria fría, todo aquello lleva a la hipotermia. Por eso que hemos dicho cuando recomendamos al paciente la última vez a veces es exposición, pero después ¿qué hacemos? Lo tapamos para evitar que el hipotermia se nos va a grabar el sabroso. Entonces, tengamos mucho cuidado en estas cosas. Lamentablemente trabajamos en lugares es frío, ¿no? Tratemos de lo posible en este tipo de pacientes el menor tiempo posible de exposición a estas cosas frías. ¿Cuáles son los efectos de la hipotermia? Mire, si nosotros trabajamos primero, ¿qué va a pasar con su cabeza? Arritmias. Va a haber una disminución del flujo cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, desviación a la izquierda de la disociación de la hemoglobina y trastorno de la coagulación. Entonces, necesitamos ahí. Y es una paciente que no se quiere hacer para que podamos tener éxito en el tratamiento. Consecuencia de la hipotermia: mayor requerimiento de volumen y transfusión, porque va a estar de vasoconstricción.
Mayor pérdida sanguínea intraoperatoria, mayor frecuencia de fallas multiorgánicas y mayor estadía en terapia hospitalaria. No tengan miedo. Después de lo que ustedes hablan de la alimentadora, ya que acidosis. Generalmente de origen metabólico, va asociada a la hemorragia, pero la acidosis metabólica es por shock. Asociada a la contaminación agresiva de líquidos y derivados y todo eso es asociada y agravada a la falla renal por hipovolemia. Imagínense si ustedes cierran la pared, un síndrome compartimental, o sea, no tenemos pacientes para nada, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la acidosis? Alteraciones de la perfusión mecánica renal cerebral, desequilibrio hidroelectrolítico y alteraciones en la coagulación. Tratamiento de la acidosis. Oxigenación adecuada. Uso de hipnotrópicos solo debe ser considerado si no se logra una buena oxigenación a través de qué? De la transfusión de los hemoderivados. Si el pH es menor a 2, la regla es utilizar el retorno para la reversión de la acidosis. Sedación, relajación para optimizar el consumo de oxígeno. Contribuye a la hemorragia lo siguiente. En la mayoría de los casos, durante las primeras 24 horas, es el mayor riesgo de sangrar. Por eso que los pacientes tienen que ser manejados en terapia intensiva para la albuminemia, mantener su medio interno. Como hemos dejado con la parostomía contenida, tenemos que ver si a través de esa herida que está abierta hay pérdida sanguínea. O por debajo de la bolsa esa que se deja, se ve sangre. Eso significa que el taponamiento que se hizo no es bueno. Entonces el paciente hay que volver a entrar inmediatamente y corregir el defecto donde está sangrando. Se relaciona con una mortalidad entre 28 y 46% en comparación con un 10.9% en pacientes sin alteraciones de la coagulación. ¿Qué le vamos a dar para mejorar su coagulación? Plasma fresco congelado. El plasma tiene la proteína que tiene los factores de coagulación. Mantiene la resonancia. Causa de la neuropatía, la hemodifusión. Por eso, acordémonos siempre, chicos, la regla del 3-1. No le podemos poner más suero, porque el suero no transporta oxígeno. Hipotermia y acidosis, disminución del calcio iónico y la trombocitopenia. Tragedia. De la fase 1, prioridad de la seguridad es identificar y controlar. Igual que manejo eso, el primer paso para el tratamiento de eso, ¿qué es? Es identificar la presencia del sol. Y la segunda parte, ¿qué me llama? Es tratar de caso.
Son dos cosas nada más que tenemos que hacer. Bien, ya engancho. Entonces, en esta sería la hemorragia, la contaminación y el cierre inferior. Tenemos que tener el paciente adecuado, no porque tenga un balazo para dejar un balazo con eso. Hay que buscar la lesión. Si el intestino delgado, se cure, porque es una médica pérdida de sangre. Para si fuera una escopeta, va a tener múltiples perforaciones. Temperatura, efecto urinario, ese paciente hipopolémico. La única forma de controlar la polemia en emergencia es eso. Volumen urinario, aparte de eso, vamos a ver si tiene una presión renal, si tiene un trauma renal, si tiene un trauma de uretre, y no va a dar prematuro. Lo tenemos que buscar la vacunación. ¿Qué tenemos que hacer? Incisiones amplias, cuando tenemos uno de las cicatrices, acordémonos que lo que dicen, grandes incisiones, grandes cirujanos. Pero la laparotomía es eso. Cielotomía se llama, no abría, cielo abierto. Incisión mediana suprainfraumbilical. También llamada incisión. ¿Cómo se puede decir? Día uno. Se llama incisión sifopúrica, porque va de la frente después de la pública. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Empaquetamiento, comida, y ya hemos hecho la cirugía de la primera fase. Cierre temporal, pasar a terapia, control hemodinámico, cauterización no térmica, un suelo solamente calentado. Este tipo de cirugía ha recuperado la mortalidad alta de la población, bajándola a muy baja. Y sobre todo, con esta cirugía que sobre el año más el cierre temporal, ya no existe el síndrome compartimental postoperatorio. Son muy chiquillos ustedes para haber visto antes, cuando la tensión era muy grande para cerrar abdomen, cuando el ruido no era suficiente, hacían puntos de Q con equipos de suelo. Y el ayudante empujaba y el otro apretaba. Entonces, producíamos un síndrome compartimental postoperatorio. Por eso sirvió esto. No sabía que el síndrome compartimental, hemos dicho que existe por dos causas. Por aumento del contenido y por disminución del espacio. Aumento del contenido, la compresa, la visceralidad, la eso aumenta. Y disminución del espacio, es lo que da la presión. Y los dos compromisos más grandes que tiene un síndrome compartimental son riñón y pulmón. Al cerrarlo, el diafragma se va para allá, reduce el campo pulmonar y dificulta el respirador. Al aumentar la presión intraabdominal, la circulación externa se altera y empieza la falla renal. Entonces, evitamos con esta bolsita. La fase 2, que hacen líquidos
vamos a hablar, vamos a tener mucho cuidado. No solamente puede ser un síndrome compartimental, puede ser también una hipertensión abdominal. En este tema vamos a hablar mucho. Y la fase 3 va a depender de la estabilidad del paciente. Podemos volver a entrar al quirófano a las 24 horas, a las 48 horas, a las 3 días. Pero eso va a depender de cómo está nuestro paciente. Si nosotros vemos que el terapeuta ve que el paciente va a aguantar una cirugía que va a ser más larga que la primera, entonces entramos a las 24, 48 horas. Por eso no hay un tiempo. Y en esta cirugía, en este tercer tiempo, es el control de toda la receta. Agarren el intestino del ángulo del 3 y lo van revisando. Si no hay perforación. Se llama de magnesio. Lo revisan todo, revisan el polvo, a veces no hay impresión en el vaso. Por eso dice, incluye exploración de luz a la cadera. Quitan la compresa. Antes de cerrar, ven, quitan la compresa para que no está sangrando. Si vuelve a sangrar, que vuelve a estabilizar. Hacerlo faltar. Si no es demasiado paredes, destinos, cierre. Si cae demasiado, después de cerrar de la vida, y otra vez con jaboncito de Bogotá. Porque si lo cerramos, ese líquido va a ser también de la reacción. A eso lo que los clínicos dicen un tercer paso. Significa líquido inmenso, el retículo, con las paredes de los pulmones. Porque solamente conocemos dos, el intra y el extracelular. Y el tercer paso es lo que gana el paciente por su trauma o por la cantidad de líquido exagerado que ve. Entonces, nunca realmente se cierra la segunda cirugía o la tercera para encargar. Lo dejamos a la cual es la complicación. Es una cirugía de control de daño con una bolsa. La poderosis se va a traer. Y después no lo puede cerrar. Entonces, ¿qué hace? Con una malla de magia, como si fuera una hernia, pues no, solamente puede cerrar piel incluso. Y de aquí 6 meses, un año, el paciente va a volver a que va a tener una penetración. ¿Qué otro nombre tiene la penetración? No, no tiene penetración. ¿Qué se llama la penetración? Hernia incisional. Hernia incisional. También se llama la arocel. Entonces, este señor de la bolsa, a los pacientes que tenían eso, no dejaba, les ponía la bolsita ahí y dice malla de mano y cerraba la piel. Y el paciente se iba, pero volvía después de 6 meses, un año, que aquí tiene esa bolsita y ya le ponía la malla o así, una cirugía de bueno, nos falta un tema. Lo vamos a pasar.